Bueno, amigos, hoy tenemos con nosotros a Rafael Pepe Abreu. Él es el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, el CENUS. Don Rafael asiste con un diario de cuarto desde que se fundó este espacio y viene en momentos en que nosotros lo consideramos indispensable para poder actualizar ustedes y nosotros acerca de temas que tienen que ver con asuntos troncales de lo que es el ejercicio laboral del país. Y en este caso, muy específico, nos tocan dos asuntos por tratar con don Pepe. El primero es el momento en que se encuentra ya la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Definitivamente en un reclamo nacional de que debe actualizarse tanto en lo que respecta al sistema pensional como al sistema de prestación de servicios de salud. Y otro segundo tema, el que ya no puede postergarse más. Se confirmó que nuestro modelo de desarrollo ha sido exitoso. Durante 50 años ha acumulado riqueza en el país, pero que al mismo tiempo, y lo reclamó el propio gobernador del Banco Central, el que dio a conocer el estudio de sus departamentos especializados, el salario ha quedado congelado en el tiempo y no ha alcanzado a ser beneficiario de ese progreso. Esas son dos cosas graves. Buenos días, don. Buenos días, don Pepe. ¿Por dónde entramos? Todo. El más reciente es la sentencia del Tribunal Constitucional ratificando que la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguro Social establece claramente que los empleados públicos centralizados y descentralizados deben ir a parar al SENASA. Cuéntenos, don Pepe. Bueno, ¿cómo lo ve? 5 aseguradoras habían reclamado que no, que violentaba la ley. Bueno, que violentaba los derechos constitucionales, perdóname. una de las cosas interesantes, primeramente saludar, ¿verdad? Todos los televidentes del Diario del Cuatro, Caballo Pedro Cava, Musa, Tineo. El camarada Orión se marchó. Sí. Pero una de las cosas a decir es importante que, como dice Pedro Cava, desde que SENASA entró en vigencia, estuvo determinado que el sector público iría al SENASA. Y hubo toda la obstrucción del mundo para que no ocurriera. Se judicializó el problema, fue a tribunales, hay un fallo ya definitivo. ¿Qué se espera? ¿Qué esperamos nosotros? Nosotros esperamos que los funcionarios que tienen que ver con recursos humanos en las instituciones del Estado entiendan el mensaje de la justicia y procedan a lo que tienen que proceder, que es sencillamente a disponer que sus empleados puedan ir a SENASA. Esa ley se discutió mucho en el Congreso. Y siempre el sector privado argumentó, dijo que su interés fundamental era que ellos pudiesen afiliar a los trabajadores del sector privado. Y en ese comportamiento, ¿verdad?, que se tuvo en esa ley, a ellos se les dejó esa posibilidad. Los empleados privados siempre son más, por supuesto, que los del sector público. Y tiene que ser así, ¿verdad? Sí, claro. Eso es lo natural, que sea así. Claro, claro. El sector privado es mayoritario. Entonces, el sector público representa un 25 o un 30% de toda la base laboral. De toda la base laboral, ¿verdad? Todo el resto es el sector privado. Sí. Entonces, si usted tiene esa masa de sector privado ahí, sencillamente concéntrese en eso, sea eficiente en eso y permita, ¿verdad?, que el sector público pueda hacer su trabajo con sus trabajadores, ¿verdad?, con sus empleados. Yo creemos que llegó ese momento y que se debe respetar y no andar con más tramas y más cosas dirigidas a desvirtuar el tema. Es importante por eso la actitud del funcionariado, cuál es el comportamiento que va a asumir. SENASA tiene una ventaja
sobre la ARS privada, en el siguiente orden. Como SENASA, su fin no es lucrativo. Lucrativo, exacto. La ganancia de SENASA, por ejemplo, se devuelven a la propia SENASA, ¿verdad? Para que la utilice en beneficio de los mismos afiliados. Entonces, como tiene esa característica y no tiene el lucro como fin, tiene la oportunidad, inclusive, de vanguardizar los procesos en el sentido de la cobertura que permite. Señores, de la ARS privada, ustedes también tienen la posibilidad de hacer eso, tienen la oportunidad de hacer eso, pero ni siquiera se le está poniendo a competir, ¿entiendes? Porque ustedes están en un área y SENASA en otra área. Un asunto que inclusive uno en salud ni siquiera lo concibe, porque una de las cosas que nosotros hemos dicho siempre, Pedro, es que en salud la gente debe propender a la cercanía. No quizá a la igualdad absoluta, pero a la cercanía, en el sentido de que una persona de clase alta, media, pobre, debe tener los mismos derechos en materia de salud. ¿Por qué? Porque una dolencia en un riñón de un rico, de un clase media, de un pobre, es lo mismo. Debe tener derecho a los mismos procedimientos, al mismo instrumental médico, al mismo personal capacitado. Eso es así. Entonces, eso yo creo que cualquier persona que sea justa lo aspira, independientemente del nivel en que esté situado en la sociedad. Por eso nosotros esperamos que esta vez esta resolución se cumpla sin más dilaciones. Pepe, pero los empresarios han argumentado que más que darle la posibilidad o que los trabajadores del sector público utilicen SENASA, es el elemento prohibitivo, que prácticamente entonces se le prohíbe al empleado que pueda optar por el servicio privado de la ARS. Ese es el argumento para entonces decir, entonces eso es inconstitucional. Es el argumento del sector privado. El caballo dijo, ¿en qué estatus se encuentra la ley de seguridad social? Bueno, Mozart, en este momento hay una discusión sobre la ley de seguridad social. Sí. Vayan ahí, argumenten eso, ¿entiendes? Lleven una posición en la que ustedes establezcan ahí, mire, nosotros queremos que se debate este tema, que los legisladores lo debatan. Y eso mismo que está diciendo, argumentenlo, fundamentenlo. Y si usted tiene razón, entonces se le reconocerá. El asunto es que ya hay una sentencia. ¿Entiende? Se reconocerá quizás esa razón, ¿verdad que sí? Y la ley se puede modificar y adaptarla quizás a lo que ellos están diciendo. El Tribunal Constitucional lo que hace es, la disposición del tribunal lo que hace es reconocer la ley. La ley, nada más. ¿No? Pero si usted quiere modificarla. La ley establece eso. La ley establece eso. ¿Entiende? Pero si usted quiere modificarla, usted tiene derecho en el debate que existe ahora. Hay un tema adicional con respecto a esto interesantísimo. Usted sabe que el Poder Ejecutivo acaba de depositar un proyecto de ley el miércoles de la semana pasada en el que crea todo un sistema para que pueda producirse la asociación público-privada para el desarrollo de muchas actividades. Entre las actividades que mencionan, pero en primerísimo plano está la seguridad social. Yo no sabía que era necesario crear empresas público-privadas para la seguridad social. No dude yo que a lo que está apuntando es a SENASA. O sea, que el sector privado quiere participar en la propiedad de SENASA y en su gestión. ¿Qué te parece esa posibilidad? Yo pienso que esa gestión de alianza público-privada debe referirse a temas como el eléctrico. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Entiende? A temas como el propio desarrollo industrial, que la industria se ha ido quedando muy atrás. Claro. Temas como el turismo, ¿entiende? Temas que sean propios. Pero no en servicios. Propios del sector empresarial, pero no en servicios tan delicados como salud, educación. Un tema distinto, ¿entienden lo que es? Un tema distinto. Vaya hacia ahí. Una de las cosas, Pedro, que en este mundo de hoy, no en este país, no, en este mundo de hoy, Mozart ha determinado grandes confrontaciones,
es querer incurrir del sector privado en servicios que por tradición son manejados. Que su naturaleza. ¿Tú entiendes lo que es contra natura. Claro, porque el capital es capital. No tiene que ver con eso. Porque el capital no tiene que ser sensible. No tiene que ser sensible. ¿Entiende lo que? Porque esa no es su naturaleza. Usted no le puede pedir, ¿verdad? A un empresario hay que tener mucho cuidado. que haga una inversión en un área deprimida. No está obligado a eso. Usted no le puede decir a un empresario que instale una plaza con un megacentro en Haití. Usted no le puede decir eso. ¿Entiende? Porque a lo mejor en Haití no hay clientes para eso. Sí. Ni que tiene una línea de transmisión de alta tensión para la loma. ¿Quién la va a pagar? ¿Quién la va a pagar? No lo va a hacer. Hay que tener cuidado con eso. Usted no le puede pedir eso. ¿Entiende lo que? Porque a veces nosotros mismos inclusive caemos. Incluso yo me pregunto si le interesa a la tesorería y la seguridad social también al sector privado. ¿Usted me entiende? Entonces, porque óigame, estamos hablando de cosas grandes. Esas son elucubraciones, eso es supuesto. No sabemos. Eso habrá que. Yo te dije a ti que eso tendrá que explicarlo el Ministerio de la Presidencia, que fue la que lo originó. Que lo explique. Claro, bien, que por cierto, es la que también eso. dirige. Bueno, ellos explicarán eso. Pero ellos son los que la dirigen. Mientras tanto, Pepe, mira. Así no, un momentito. Pepe, qué bueno, una respuesta muy inteligente y sensata, como siempre, de Pepe frente a ese proyecto. Eso está en veremos. Eso lo vamos a ver. Hay que darle varios almohadazos y que lo expliquen bien los incumbentes. Quisiéramos que vinieran por aquí. Sí. Ay, me encantaría. Algún recurso de eso del Ministerio de la Presidencia que lo envíe. Ellos tienen muchos técnicos. Nos encantaría. De la sociedad civil, por cierto, contratados como asesores. Y nos encantaría que vengan por aquí. Para que expliquen esos temas. Sí. Pero mira, Pepe, ayer nosotros tuvimos la feliz posibilidad de entrevistar al vicepresidente ejecutivo del CONEP. Vino por aquí un joven brillante que planteó varios puntos de lo que él entiende son los proyectos en carpeta que no hay forma de seguirlo dilatando. Y él citaba dos proyectos fundamentales. Uno tiene que ver con el asunto político, que es el proyecto de ley electoral, proyecto electoral que es importante para materia institucional. Pero otro proyecto que le puso mucha atención fue el proyecto de código laboral. Porque a partir del proyecto de código laboral entonces vienen otros estamentos importantes, como es el tema del salario, que ustedes han solicitado. Yo les decía precisamente ayer, que ustedes solicitaron incluso adelantar la fecha para el aumento en el salario mínimo, que la ley establece en junio, y ustedes dicen que eso hay que adelantarlo. Y él decía, pero eso es de adelantar, hay que abocarnos a ver la cosa en forma integral, y es con el código laboral. ¿En qué está eso, Pepe? ¿En qué están ustedes con relación al proyecto de reforma del código laboral que ya tiene realmente muchos años? Es interesante. Yo lo seguí, vi el asunto. Porque yo a ustedes los sigo mucho. Muchas gracias. Y donde quiera que van, porque muchas gracias. Me explican la economía que yo le entiendo. La puedo entender, porque hay gente que te explica de una manera que tú la entiendes poco, ¿verdad? Muchas veces. Sí. Pero mirando este aspecto que Dargan exponía, uno dice, sin apasionamiento, ¿verdad? Claro, sin apasionamiento. Dargan, sí. Los intereses que la cita existe. Usted está allá, yo estoy aquí. Esa es la vida, ¿verdad? Claro. Carlos Mar estableció eso y lamentablemente no ha podido cambiarse, por más que se diga, no ha podido. Sí. Está ahí. Pero uno dice, ¿verdad? En el tema, por ejemplo, del Código Laboral. Los empresarios, yo he dicho y nosotros hemos reiterado, le plantearon al presidente Medina que ellos querían cambiar la parte procesal del código porque había embargo temerario, sentencia alterada, trabajadores que llevaban falso demandantes, muchas veces abogados, a acusar empresas en pleno sitio turístico, aparecerse una gente y que hace un embargo delante de los turistas que están desorden. Que por supuesto un movimiento sindical sensato no va a compartir. Y nosotros hemos dicho, no, mire, eso hay que ordenarlo. Eso hay que establecer pautas, controles que determinen eso. Hay que establecer facilidades a la pequeña empresa, a la mediana, para el tema del duplo, la 30. Tiene
y Pedro. Todas esas cosas así, ellos saben muy bien que nosotros estamos de acuerdo. Ahora, los empresarios, entonces, ponen en su agenda de ahora, ¿verdad?, de este año, el punto del Código Laboral. Y entonces ellos te dicen que quieren un código que contribuya a impulsar la creación de empleo. Y tú dices, bueno, ¿y quién se opone a eso? Sí. Ahora, ¿qué ustedes plantean para hacerlo? Sí. Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí. Entonces ellos te dicen, bueno, nosotros queremos modificar el tema de la cesantía laboral porque significa un pasivo muy alto. Entonces tú dices, muy bien, explíqueme en qué consiste su punto de vista sobre el tema cesantía laboral. Por un asunto que es claro, si usted está haciendo una propuesta, tiene la obligación de fundamentarla. Por supuesto. Por lo menos, ¿verdad? Claro. Y se presume que ellos, y uno no puede negar eso, tienen suficiente capacidad, alto sabida, para hacer su propuesta con coherencia. Hermano, a la fecha de hoy, los empresarios solo hacen enunciado de los temas que les interesan. Y te dicen cesantía laboral, sin decirte en qué consiste. Ellos están preparando un informe, ¿no, Pedro? Que dijo Dargan ayer. Yo lo vi diciendo eso. Entonces, están preparando un informe donde van a establecer... Eso es importante. Él lo dijo aquí. Sí, lo dijo ayer aquí. Que lo hagan. ¿Por qué la vía? Para tú saber. A lo mejor, Pedro y Mozart, y si uno está equivocado, y es mejor lo que ellos dicen. Porque es verdad que la relación... Es verdad que hay muchas cosas que han cambiado. Pero para tú saberlo, el mundo laboral. El mercado laboral cambia. Sí, entonces tú, claro. puedes decirnos a nosotros, mira, ustedes están equivocados. Yo creo que si ustedes me permiten esto, yo en salario puedo mejorar esto. Y se discute eso. Ahora, eso es discutible. Ahora, tú tienes que ser capaz de hacer la propuesta. Por ejemplo, ellos dicen, en el tema horario, por ejemplo, el horario. Ellos señalan, mira, los domingos, el domingo es un día laborable. Ellos te expresan eso así. El domingo es un día laborable. Estás trabajando en eso. Y tú dices, es verdad, en muchos sitios el domingo se ha convertido en un día laborable. Por el tipo de trabajo y por los cambios en el mercado de trabajo y en muchas cosas. Ahora, cuando tú me dices que el domingo es un día laborable, ¿qué pasa entonces con las 48 horas? El código actual que establece 44 horas. 44 horas. ¿Qué pasa con eso? O sea, tú me alteras la jornada. Entonces, si tú me la alteras, tienes que decirme a cambio de qué. Compensarme. Pero debe compensarme. Es lo más natural. Es lo más natural. Que te pida eso, ¿verdad? ¿A cambio de qué tú haces eso? Sí. Tú me justificas, entonces tú me dices, esto a cambio de esto. Y podemos también, y podemos discutir, porque en muchos casos, hay que decirlo así, en bien de algunos empresarios, hay empresarios que en su empresa eso está discutido, y tú lo puedes discutir con ellos, y lo discutes con ellos, y llega a acuerdo. Aquí, a una jornada que llaman 4x4, ustedes han oído mencionar, y esa jornada en muchos sitios está establecida, y ¿sabe cómo está establecida? Por acuerdo. Un acuerdo. Por acuerdo sí. entre las partes. Donde inclusive uno va, y le voy a decir esto, uno ni siquiera interviene. ¿Por qué? Porque los trabajadores la han pactado. Sí. Y uno le pregunta, ¿usted se siente bien con eso, trabajador? Con pactos laborales que se están dando. Mozart me pregunta, ¿usted se siente bien con eso? Sí, nosotros nos sentimos bien. Eso nos ayuda por tal cosa y la otra. ¿Ustedes lo dejan así? Espérese, si usted se siente bien y es un pacto, nosotros no tenemos por qué intervenir en eso. Danos unos minutitos para pasar unos anuncios y entonces continuamos con esta interesantísima muy bien. conversación con don Pepe Abreu. Volvemos. Bueno, en la primera parte de nuestra entrevista de hoy con Rafael Pepe Abreu, que es el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, el CENUS, él nos trató la posición que ya el sindicalismo organizado del país ha establecido con respecto a todo lo que es el sistema dominicano de la seguridad social. Me faltó hablar un poquito de pensiones. Quizás nos alcance un poco el tiempo, pero acuérdese que hicimos el compromiso al inicio de la entrevista de también hablar de salario. Yo no sé qué usted prefiere. Si concluir con el tema pensiones y así tratamos de manera conjunta el tema de seguridad social que yo te trató
Asunto Salud. Y Con las pensiones. Y de inmediato está el tema de salarios. Pero, ¿qué cree usted de las pensiones? Bueno, en el estatus en que está la ley, una de las cosas que hay que decir es que de cada 3 pesos que se ponen en ese sistema, En el sistema pensional, sí, el que está ahorrado, 12.000 millones de dólares. 12.000 millones tenemos. es una suma, ¿verdad? Importantísima. Entonces, hay que decir que 2 lo pone el empresario y 1 el trabajador. Así es. Lo que quiere decir que para el trabajador, esa conquista, desde el punto de vista de los porcentajes, no fue mala. Así es. No es mala. ¿Entienden? No es malo que haya 500.000 millones. No, pero ¿cómo va a ser? Eso no es malo. De ahorro. Eso No es malo, ¿verdad que no? No, Eso no es malo ahorro porque, nacional. porque como decía, eso antes no existía. No estaba ahí, ¿verdad? Que sí. Es bueno que eso existe. Exacto. ¿Cuál es el tema central de ese problema? Es el siguiente, Mozart y Pedro. Es el tema de que el hombre y la mujer nacieron para una cosa también. Después de trabajar, quieren tener certidumbre. ¿Cuál será mi destino final cuando yo termine mi jornada laboral? Cuando yo ya no pueda trabajar después de cotizar 360 meses, 30 años. Sí. ¿Dónde va Pedro Cava después de eso? Sí. ¿Dónde va Pepe Abreu? ¿Dónde va Mozart? Ellos quieren saberlo. Y la familia de ellos que les rodea también quieren saber eso. ¿Se entiende? Entonces, el sistema como está estructurado, Pedro, no nos permite saber eso. Usted trabajó 30, Mozart trabajó 25, yo trabajé 20. Ninguno de los 3 tenemos seguridad de cuál será nuestra tasa de reemplazo al final de la vida. Y eso crea, ¿qué es lo que eso crea? Eso crea incertidumbre. Yo le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa a ustedes. ¿Ustedes saben que un método eficaz de combatir la corrupción es la seguridad social? ¿Usted sabe por qué hay países como los nórdicos y demás, donde la corrupción no es más, no es escandalosa y es controlable, aunque siempre hay corrupción? Es por eso, porque el sistema de seguridad social se convierte no en seguridad social, sino en protección social, donde Pedro Cava sabe que nunca estará solo, porque hay un sistema que le protege. Hablo de soledad, del abandono. Claro. Del abandono. ¿Qué es lo que acontece? Después de una vida laboral donde usted no ha sido un indigente, ¿entiende? Ni tampoco un delincuente, ni mucho menos, sino un trabajador. Usted quiere tener seguridad. ¿Qué pasa entonces con la gente de las AFP? Que tú no lo puedes sentar a hablar de eso a ellos y a entender eso. Por lo que decía Morita, Mozart decía ahorita, de la mentalidad estructural del capitalista, cómo está diseñada. ¿Entiendes? Está diseñada para pensar en el lucro, en el beneficio. Sí, esa es su naturaleza. Porque esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Y por eso cuando usted ve a alguien que pone una fábrica de camisas, usted dice, muy bien, de zapatos, muy bien, de automóviles, muy bien. Muy bien. Sí. ¿Entiendes? Hasta un restaurante, muy bien. Sí. Ahora, cuando usted lo mete en temas como salud, o lo pone en temas como riesgos laborales, o lo pone en temas como pensiones, ahí hay que tener te toma todo el riesgo. Ojo avisor, porque es distinto. Sí, señor, es distinto. Aquí usted me tiene que garantizar un destino cierto de la gente que a veces se contrapone al afán lucrativo, ¿verdad? Que tiene determinada institución. Entonces, por eso es que... Y eso es duro, Pepe. Muy duro. La incertidumbre. Nosotros queremos discutir el tema. Mira, Pedro y Mozart, nosotros nos reunimos estos días con sindicalistas chilenos. Vino Mario Aguiar aquí al país. Entonces, ¿ustedes saben por qué? Porque en Chile fue que inició ese sistema. Sí. Y nos aclararon algo interesante. No lo aclaró porque no habló sin demagogia. Un sindicalista de la CTU, que era la central más vieja de Chile, viene de las izquierdas. Sí. Y digo, mira, este sistema es verdad que fue impuesto en el gobierno de Pinochet, de Augusto Pinochet. Pero todos los presidentes demócratas que vinieron, como Frei, Lago, Bachelet, lo continuaron. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Ellos le fueron poniendo como correctivo hasta irlo
aterrizando más. Y dijeron, es muy difícil revertir el sistema después que está instaurado. Nosotros hemos sacado millones de gente a la calle, así nos dijo, ¿verdad? Tratando de revertirlo y no hemos podido. Entonces, ¿qué hemos hecho? Luchar dentro de él para hacer que sea más humano. ¿Tú ves? Para que sea más, como se dice ahora, inclusivo. Eso, ¿Y cómo luchar dentro de él? Eso hemos hecho nosotros. ¿Y cómo lo hemos hecho? Sí. Dice, bueno, disminuyendo tasas de ganancia de las AFP para traspasarla eso sería al afiliado. Pues cuando tú me dices a mí, si tú cuando entraste al sistema había, Pedro Cava, vamos a suponer, 200,000 millones. Pues la tasa tuya de ganancia no puede ser la misma que cuando el sistema tiene 500,000. Que la ley establece, Pepe, que la tasa de ganancia iba del 1 al 30, pero ellos empezaron por el 30. Claro, no, Mozart. No empezaron por el 1, no por el 5, sino por el 30. ¿Y qué es lo que han hecho en Chile? Es aplicarle una escala descendente. Exactamente. Aumenta el volumen, desciende la tasa de ganancia hasta llevarla a un... ¿Y qué dicen los marchantes de aquí? No quieren. Entonces, nuestros marchantes... Cuando se le habla de ese tema, ellos, ¿te entiendes? Hay esa buscan sensibilidad. el modo de evadirlo y de discutir. Sí, por eso, la discusión que se abrió ahora mismo en el Senado, la comisión que encabeza este muchacho, colega de ustedes, porque es periodista, Rafael Vargas. José Rafael Vargas, ¿verdad? Que encabeza esa comisión. Está haciendo un trabajo interesante. Está oyendo todos los sectores, está oyendo todas las posiciones. Y vamos a ir luego a vista pública y al parecer hay como un ánimo, ¿me entiendes?, de que se busque una solución. El gobierno, creo que el Caballo dijo que presentó ahora, el gobierno quedó, inclusive. No, ellos tenían una propuesta. No, pero ahora quedó de enviarla de manera oficial, ya, completarla, ¿verdad? Entonces, esa, junto a la de nosotros, una que tiene el sector empresarial que tampoco la ha presentado, serán como los temas de discusión para que busquemos una salida a ese tema. Yo no entiendo porque viven reclamando transparencia. Los trabajadores fueron transparentes y presentaron. Y hasta lo han explicado. ¿Por qué el sector empresarial que vive fuñendo la pista con la transparencia no presenta su asunto? El gobierno también la presenta. Entonces, eso es, preséntenlo, porque ¿cuál es el problema? Ellos se quedan atrás siempre, ¿verdad? Cuando se trata de temas así. Vamos a avanzar. Preséntenla. Mira, muchas cosas más pudieran tratarse sobre el tema de pensión, pero no queremos que te vayas sin que nos trate el tema salarial. Pepe, 13 salarios mínimos en el país. 13, son muchísimos. Yo no con sé. Con un solo mercado, el mismo mercado. Para 13. Para 13. Sí, se compadece muchas veces que puedan haber en otros países hay 3, que yo creo que 13 es como que mucho, ¿verdad? Es una exageración. Sí. Bueno, nosotros ahora presentamos una, en noviembre precisamente, como se cumplió un año ya de la ley, de la tarifa que revisamos, recuerdan, del 20%, ya se cumplió un año. Sí. Entonces ahora para todos los televidentes, nosotros, la ley establece que al año se puede pedir la revisión. Cualquiera de las partes puede pedirla. Si la justifica. Entonces nosotros hicimos una solicitud al Comité Nacional de Salarios, le pedimos que convoque al comité. El comité dijo que por la fiesta navideña, porque fue en diciembre, cuestión que uno entendió, no se debía convocar en esa fecha, pero que ellos inmediatamente comenzar el año iban a proceder. ¿Qué esperamos ahora nosotros? Que sencillamente el comité comience la gestión para convocar al empresariado. El gobierno está ahí porque está en el comité, nosotros estamos aquí, y ellos sencillamente tienen que convocar para constituir el comité y comenzar la revisión adelantada. Que no es a pelear, no es a confrontar, como decía Dargan ayer. No es a pelear. No es a pelear en esa cosa. Como dice Dargan, nada de pleito. Sin pleito. Pero vamos a conversar. Es que discutamos razonablemente, ¿verdad? Aquí ocurrió un acontecimiento. Los combustibles se dispararon en un momento determinado. Subían los precios. Alimentos, medicina, artículos de limpieza, transporte, todo subió de un pronto. Pero como siempre pasa, los señores que suben esos precios, cuando los combustibles lo dejaron allá marcan hacia abajo y descienden, ellos se benefician porque el que echa combustible directo se beneficia de eso, ¿verdad que sí? Combustible de una bomba directa. Ahora, aquel que recibe el costo indirecto del combustible, ese no se beneficia. Porque lo que le insertan a ese artículo, qué cosa, tú no lo ves jamás.
¿entiendes? Tú no lo ves jamás. Se mantiene el precio alto, en la altura. Entonces tú puedes hablar de una inflación, como se habla en el estilo, pero cuando tú te vas a los artículos que son de necesidad inaplazable, ineludible, esa inflación es mucho mayor que la que se detalla. Un asunto que parece que ustedes van a tener que meterse muy de lleno a analizar es el siguiente. Todo parece indicar que nosotros estamos entrampados, la economía y la sociedad dominicana de hoy, porque el rápido desarrollo de los avances tecnológicos están haciendo que los procesos de producción se hagan cada vez más automatizados y están liberando mano de obra. Esa es otra cosa. Nosotros nos hemos quedado atrapados en el tiempo con un salario que ha hecho de la economía dominicana competitiva porque el salario es bajo. Oiga usted la cosa. Hemos incrementado la productividad del país. Eso aparece ya consignado. Los organismos internacionales dicen es una nación sorprendente que aunque ha congelado el salario, incrementa la productividad cuando debiera haber una correlación. Claro. Incremento salarial con productividad, pero aquí no. Aquí el salario se quedó atrás y la productividad ha incrementado. Bien. Una crueldad. Lo que espera en el futuro es precisamente que esto siga aconteciendo y desbalanceándose más. Porque vienen los robots por ahí. Ya los telares ya son computadoras los que los manejan. Entonces, si es así, es posible pensar, como piensa ahora ese proyecto de ley que produjo el Ministerio de la Presidencia, que sectores de servicios como transporte, electricidad, salud, educación, pasen a ser dirigidos por empresas de capital mixto y mixto. Cuando esa es la única posibilidad que tiene el Estado de combatir un salario bajo. O sea, si el Estado sigue desarrollando soluciones de transporte, te va a mejorar el salario. Claro. Si el Estado sigue mejorando estructuras hospitalarias de primer nivel, te va a mejorar la salud. La infraestructura escolar. Tú lo vas a tener que sacar. Si te sigues mejorando la infraestructura escolar con el desayuno escolar, te está mejorando el salario. Y así sucesivamente los servicios. Punta Catalina, si se reprodujera por 3, pero eso termina, es una mejoría de salario porque te baja el costo de la energía. Si el sector privado asume eso, todo eso terminó. Todo termina. Mire, Pedro, hay pruebas evidentes de cómo hay cosas que no funcionan. Mire, por ejemplo, las rutas de guagua están en manos del sector privado, porque los sindicatos que la manejan son sector privado. Sí. Eso no es otra cosa, ¿verdad? Esto no es público, es sector privado. La van a licitar ahora. Cuando un sindicato se le ocurre, ¿verdad que sí?, parar el asunto de la guagua por lo que sea, ¿entiendes? Sí. Una lluvia, lo que sea. Los choferes no quieren salir porque hay lluvia. Todo el mundo sufre retraso a consecuencia de eso. Así es. Cuando a alguien se le ocurre decir que ya a las 11 de la noche no conviene andar en la calle con el minibús si la onza no aparece, ¿verdad?, en un sitio, ese señor que no tiene medio, no tiene cómo transportarse. Por eso hay lamentablemente roles que el Estado tiene que cumplir, porque el sector privado no lo asume si no tiene viabilidad económica. Así es. Pero ese servicio hay que ofrecerlo. El servicio hay que ofrecerlo, porque es indispensable. Claro. Pero usted no puede dejar de ofrecerlo, y como no puede dejar de ofrecerlo, no tiene camino. Yo ayer, Pedro, qué interesante lo que decía. Estaban aquí unos sindicalistas, sindicalistas españoles, italianos. Y, señor, esa gente se quedan asombrados de este país. Cuando ellos ven la tasa de crecimiento, ¿verdad?, que se plantean aquí, cuando ellos ven la movilidad económica que se plantea en República Dominicana, y cuando le dijimos, usted sabe que ese crecimiento económico en República Dominicana está basado más en el consumo. Pedro y Mozart, es en el consumo. Pero que en está el basado. consumo, pero es por en el supuesto. consumo, dijo Pero el claro mismo gobernador del Banco Central. Pero es así. Entonces se pregunta, ¿y de dónde eso sale? No, es en el consumo que está eso determinado. Con todas esas limitaciones que tenemos nosotros, ¿verdad?, a nivel de lo que son los salarios. Imagínate si fuera más decente. ¿Usted se imagina que hubiese, ¿verdad?, exactamente, una más visión, equitativo, una visión más equitativa del empresariado? Sí. Lo que pudiese haber en eso República dice Dominicana, Pepín Corripio, de ese punto de vista. Lo que dice Pepín. Entonces,
Pedro, Por lo menos lo que dice. lo que dice, ¿verdad que sí? Uno dice a nivel de la robótica y estas cosas así, que uno ve con asombro, ¿verdad? Cómo esto comienza a desarrollarse. Uno dice, pero ven acá y este desarrollo. Uno dice, señores, hay que hacer algo frente a esto. Y uno se pregunta, ¿verdad? Los robots no beben cerveza, no se ponen camisas, no usan pantalones, nada de eso, ¿verdad? Entonces, usted, para poder mantener la robótica, ¿verdad? La robótica, tiene que garantizar un ser humano que consuma para responder los inventarios. Porque Brillante. Si no, las cervezas se van a quedar ahí, los pantalones, la bota. Brillante. Porque el robot no lo va a usar, tú ves. Entonces, esta gente tiene que pensar que como quiera, ¿verdad? Usted tiene que invertir en ese. Es el único que consume. El ser humano. ¿verdad? Sí. Es desarrollo humano. Es desarrollo humano. Es desarrollo humano. Por más déjense vueltas de que le den. cosas, Ok. Por más vueltas A la que le cosa. den. Le pueden dar vueltas y vueltas, pero no encuentran Así otra es. forma que no sea esa. Ciertamente. Y eso tenemos que entenderlo también. Nosotros por eso, quizá insistiendo neciamente en ese tema, Sí. como dicen algunos, ¿verdad? Vamos a presentar nuestra propuesta, Exacto. ya la llevamos al comité, no llevamos ninguna exageración, como usted dice, no es interés de pleito, ni de mucho pleito, menos, no, sino no. de solución. Claro. Este es un movimiento sindical sensato que lo ha ¿No puede aprobado. adelantar el porcentaje de incremento? ¿Eh? ¿No puede decir? Sí. ¿Cuál es el Nosotros porcentaje? llevamos un 30%. Ah, está Que es bien. como llevar el mínimo más alto a unos 20 mil pesos. Ahora está en 15 17. en 15.400 más o menos. Sí. 15.400, vamos a llevarlo a 20. Exactamente. Con una canasta mínima que esté en 30.000. Es redondear en 20, ¿verdad? Sí. No es que tampoco va a quebrar nadie por eso, ni mucho No, menos, no. ¿me entiendes? Eso es así. Pepe, Muchas muchas gracias, gracias. Siempre, hermano. siempre. Muchas gracias, siempre. Brillante. Y a ustedes también por su atención. Transparente. Sí, Muy bien. regresamos mañana. Nosotros regresamos mañana, Dios mediante.